Y vamos a examinar la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos, y el título de la predicación se llama Confiando en Dios cuando la vida cambia. Confiando en Dios cuando la vida cambia. Y es una serie de 4 predicaciones, mis hermanos, son 4 predicaciones que he preparado para que podamos revisarlas y examinar, reflexionar acerca de esto, mis hermanos. La serie de predicaciones se llama Aprendiendo a confiar en Dios. Aprendiendo a confiar en Dios. Y saben, mis hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor, mis hermanos. Tenemos que hacerlo, y por eso estas 4 predicaciones. El día de hoy estaremos viendo, reflexionando acerca de que tenemos que confiar en Dios cuando la vida cambia. El próximo domingo, mis hermanos, les estaré compartiendo acerca de, confiando en Dios a través de tiempos difíciles. En 2 semanas, mis hermanos, estaremos reflexionando acerca de confiando en Dios en medio de nuestras circunstancias, de nuestros problemas. Y por último, mis hermanos, la última predicación de esta serie tiene que ver con aprender a confiar en Dios cuando hay algunos imprevistos en nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando hay imprevistos en nuestras vidas? Entonces son 4 predicaciones, mis hermanos, de aprendiendo a confiar en Dios en nuestra vida, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos que hacer varias cosas, mis hermanos. Entonces el título de la predicación es Confiando en Dios cuando la vida cambia. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu bondad y tu fidelidad. Gracias porque realmente eres bueno, generoso. Manifiestas esta bondad en nuestras vidas constantemente. Y venimos a darte las gracias. De verdad, muchas gracias, Señor. Por favor, tómanos en el hueco santo de tu mano. Y en estos momentos, concédenos la gracia tuya para entender tu palabra. Danos la guía del Espíritu Santo para que tu palabra sea claramente entendida por esta iglesia y también por los que han de ver este video en internet. Señor, concede tu gracia. Y Padre, también pido tu gracia para que yo pueda compartir tu palabra sin error y pueda compartirla dándote a ti la gloria y la honra, a ti solamente. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Seguramente, mis hermanos, alguno de ustedes está luchando con alguna cosa, alguna circunstancia en su vida. Por ejemplo, en este año, mis hermanos, realmente estamos en un año de recesión. Estamos en un año, mis hermanos, en que muchas personas fueron despedidas de sus trabajos, y estamos en un año de recesión, mis hermanos, y este es el tipo de cosas que estamos luchando, mis hermanos, y que a veces no podemos controlar. Hay muchas cosas, cambios que vienen en nuestras vidas que no podemos controlar, mis hermanos. Y la verdad es que lo único que podemos entender y aceptar es que las cosas cambian. A veces estamos muy bien, pero hay circunstancias, hay tiempos en nuestras vidas en que no es así, mis hermanos, no es así. Lo único, déjenme decirles, si tú quisieras ser un buen profeta, si quieras predecir el futuro, lo único que realmente en lo que acertarías es que las cosas van a cambiar. No se mantienen igual, es eso. Las cosas cambian, mis hermanos. De verdad, mañana va a ser diferente del día de hoy. Así es que tenemos que aprender a luchar con el cambio, tenemos que aprender a lidiar con el cambio. Lo que pasa, mis hermanos, y el problema al que nos enfrentamos es que las cosas a veces nos rebasan. Hay muchos cambios, mis hermanos, que van a gran velocidad. Y a veces no solo es la rapidez de los cambios, sino la magnitud de los cambios. Son cambios grandes, mis hermanos, y se nota en nuestros tiempos que las cosas están cambiando más rápido que antes, y también hay cambios grandes, mis hermanos. Esto sucede continuamente. Así pues, el día de hoy quiero compartirles, mis hermanos, un tanto casi a nivel personal, mis hermanos, ¿cómo podemos confiar en Dios
cuando la vida cambia, mis hermanos. No importa cuáles sean los cambios en nuestras vidas, yo quiero compartirles hoy en esta mañana 8 principios de la palabra de Dios sobre la manera de seguir creciendo en Cristo Jesús, y una manera de seguir creciendo es seguir confiando en Él, mis hermanos. Pero antes déjenme decirles, mis hermanos, es que una de las cosas que debemos tener con certeza en nuestras vidas, una cosa que debemos tener con certeza es que el cambio es inevitable. A veces pensamos, bueno, que las cosas se queden igual, en nuestra familia, en los trabajos, en nuestra economía, que las cosas permanezcan igual. Eso es lo que quisiéramos, pero no sucede así, mis hermanos. El cambio es inevitable. En este planeta todo cambia, mis hermanos. De hecho, en el pasaje que quiero compartirles, Génesis 8:22, vemos que las cosas cambian, mis hermanos. Dios lo estableció así. Dice el pasaje, mientras la tierra permanezca, habrá cambios. ¿No es así? ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice, habrá cultivos, habrá cosechas, habrá frío, habrá calor, habrá verano, habrá invierno, habrá día y habrá noche. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Hay cambios. Dios instituyó el cambio, mis hermanos. La verdad es que las cosas no permanecen igual, no permanecen. El cambio es inevitable. Y quiero decirles 4 cosas, mis hermanos, muy breves, 4 cosas, mis hermanos, que debemos entender. En primer lugar, si tienen ustedes allí en su boletín y lo quieren anotar, mis hermanos, en primer lugar, déjenme decirles, no hay crecimiento sin cambio. Si tú vas a crecer espiritualmente, si vas a madurar en tu vida, si vas a crecer en cualquier manera, en lo económico, en lo intelectual, en lo familiar, en tus relaciones. ¿Quieres que tu negocio crezca? ¿Quieres que haya un cambio en tu familia? ¿Quieres alguna cosa, mis hermanos? De verdad va a haber un cambio. No hay crecimiento sin cambio. Tú no puedes crecer en lo espiritual si no hay cambios. No puedes pretender crecer si no hay un cambio en tu vida. En lo espiritual, en el carácter, en tu familia, en tus relaciones, en todas las cosas, mis hermanos. La verdad, esto debemos entenderlo, mis hermanos. No hay crecimiento sin cambio. Segundo lugar, déjame decirte lo siguiente. Segundo lugar, no hay cambio sin pérdida. Cada nuevo comienzo es el final de otra cosa. Ha sido el final de una etapa. Empezamos una etapa, pero ha habido alguna etapa que hemos cerrado. Cada final es un nuevo comienzo. De eso se trata la vida, mis hermanos. Es una serie de finales y luego comienzos. Por ejemplo, mis hermanos, un muchacho se gradúa de la universidad o una chica se gradúan de la universidad, terminan una etapa, pero van a comenzar otra nueva. Van a comenzar a trabajar. Ese es un cambio. Déjame decirte, no hay cambio sin pérdida. Lo que estoy tratando de decirte, mis hermanos, es que no debemos aferrarnos a las cosas. No debemos aferrarnos a las cosas que tenemos. Para crecer tenemos que dejar de lado muchas cosas en nuestras vidas con el fin, con el propósito de aferrarnos a lo que no hemos conseguido. Tenemos que dejar cosas, mis hermanos, para comenzar a hacer otro nuevo tipo de cosas. Déjenme ponerles un ejemplo, mis hermanos. La vida es como un trapecio. ¿Han visto a los trapecistas en el circo? En el circo, mis hermanos, uno va, ve a los trapecistas y mis hermanos están desde lo más alto, son 10, 15, 20 metros de altura, mis hermanos, están columpiándose en estos barras, en estos columpios, mis hermanos. Bueno, si vemos a un trapecista, mis hermanos, tiene que dejar uno de los columpios donde está columpiándose, mis hermanos, para saltar y agarrarse del otro. Si una persona, si un trapecista quisiera agarrar los dos, dice, no, primero antes agarro este antes de soltar el otro, ¿qué va a ocurrir? Se va a caer. Y muchas veces así pretendemos en nuestras vidas, mis hermanos. Estamos aferrados a cosas en nuestras vidas que nos impiden crecer en lo espiritual, en lo familiar, que nos impiden crecer en nuestras propias vidas. En muchas cosas, mis hermanos, pues déjame decirte, debemos abandonar cosas, dejarlas para estar dispuestos a agarrar otras cosas. Y déjame decirte, por eso es esto,
No hay cambio sin pérdida. Hay cosas que tienes que dejar. Hay cosas que hay que dejar. Y déjame decirte que esto es una prueba de fe. La vida es eso, mis hermanos, es una prueba de fe. ¿Vas a confiar en Dios? Es decir, otra vez regresando al ejemplo del trapecista. Tienes que confiar en que puedes brincar hacia el otro lado, dejando algo. En la vida, mis hermanos, tenemos que confiar. No en nosotros, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros saltos. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar, dejando de lado algunas cosas a fin de aferrarnos a lo que está por delante. El crecimiento, mis hermanos, requiere cambio. Y el cambio requiere de la pérdida. Hay que dejar ir cosas, mis hermanos. Entonces, déjame decirte, te he dicho, no hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin pérdida, pero déjame decirte una tercera cosa. No hay pérdida sin pena, sin dolor. ¿Saben, mis hermanos? Cuando perdemos cosas tenemos pena. Tenemos pena, mis hermanos, muchas cosas. Tenemos duelos, a veces tenemos duelos, dolor, mis hermanos, pero es la única manera en la que podemos ir en los cambios en la vida, en la que podemos ir en las transiciones de la vida, mis hermanos. Es la única manera. No podemos ir de una etapa a otra sin dejar cosas, y a veces tenemos duelos, tenemos pérdidas. Por ejemplo, mis hermanos, alguien cuando se casa un hijo o una hija, mis hermanos, es un gozo, pero al mismo tiempo es un duelo, es una pérdida, déjame decirte. ¿Por qué? Porque el muchacho o la muchacha que se está casando están muy contentos, pero los papás pueden estar contentos, pero al mismo tiempo están sufriendo, tienen una pérdida porque su hijo o su hija se va a casar. Y no estoy diciendo que el muchacho o la muchacha con la que se case sea malo o mala, no. Pero hay un duelo, hay una pérdida, mis hermanos. Esto es así, mis hermanos. La verdad es que tenemos que entender que, mis hermanos, no hay pérdida sin pena. Pasamos penas cuando perdemos cosas, mis hermanos. Y saben, déjenme decirles que eso es normal, está bien, es parte de la vida, mis hermanos, es parte de la Biblia. La Biblia dice, mis hermanos, que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay transiciones, etapas en la vida, mis hermanos, así que el duelo, mis hermanos, la pena puede ser una buena cosa, puede ser una buena cosa en nuestras vidas, mis hermanos. Pero déjame decirte otra cosa también con respecto a esto, y es esto: no hay pena sin dolor. Lo puedes anotar allí en tu hoja. Saben, mis hermanos, odiamos el dolor, odiamos sufrir, no queremos sufrir, ninguno de nosotros, mis hermanos, ninguno de nosotros quiere sufrir, pero el dolor es algo útil en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el dolor nos dice que algo no anda bien en nosotros. El dolor nos dice que algo no está bien en nuestras circunstancias o en nuestras relaciones o en nuestra vida. Hay dolor. Por ejemplo, mis hermanos, cuando alguien es despedido del trabajo, no se va feliz del trabajo, ¿o sí? No, hay pena, hay dolor, mis hermanos. Cuando alguien, mis hermanos, tiene cáncer o se enferma de alguna otra cosa, pues, mis hermanos, hay dolor. Pero déjenme decirles, Dios puede utilizar todas esas cosas que pasan en nuestras vidas para bien, si nosotros hacemos lo que dice su palabra, mis hermanos. Si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, Dios puede hacer en nuestras cosas buenas cosas, en nuestras vidas buenas cosas, a través de los diferentes cambios en nuestras vidas. Dice Romanos 8:28, mis hermanos. ¿Podemos leerlo? Vamos a leerlo juntos. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, sí, mis hermanos, déjame decirte, podemos tener dificultades en nuestras vidas que no llegan a nosotros. Son circunstancias, mis hermanos, que no podemos controlar, pero nos llegan, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer?
También podemos encontrar dificultades o situaciones problemáticas por las decisiones que tomamos. Y nos van a llegar las consecuencias de esas decisiones que hemos tomado en la vida, mis hermanos. A veces hacemos buenas decisiones, pero a veces hacemos malas decisiones. De cualquier manera hay consecuencias. Y las consecuencias son un cambio en nuestras vidas. Y necesitamos entender lo que dice este pasaje de la Escritura. Todo, mis hermanos, todas las cosas son para bien, dice, para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Mis hermanos, Dios puede hacer en nuestras vidas buenas cosas, buenas situaciones en nuestras vidas, si tan solo nosotros, mis hermanos, estamos dispuestos a hacer lo que dice este pasaje de la Escritura. El punto es que debes confiar en Dios y amarlo. Y entonces la transición a través de los cambios en nuestras vidas puede ser diferente, centrado en que esa cosa, ese cambio, va a ser para nuestro bien, mis hermanos. A veces hay cambios en nuestras vidas que no los hicimos nosotros, vinieron a nuestras vidas porque alguien, mis hermanos, tuvo un error o tuvo un pecado, o alguien, mis hermanos, nos involucró, pero Dios también tiene la capacidad de cambiar eso. ¿Recuerdan la historia de José? Está en la Biblia, mis hermanos, ahí en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, dice que sus hermanos lo metieron en un pozo porque estaban celosos, y entonces le quitaron la ropa y la llenaron de sangre de un borrego, porque fueron a decirle o iban a decirle al papá que había muerto. Pero pasó una caravana y lo vendieron como esclavo. Se deshicieron de José. Años más tarde, Dios obró para que José fuera el tercero en el reino de Egipto. El tercero, después del faraón, él era el tercero. Y llegaron sus hermanos, no lo reconocieron, y es toda una historia que está ahí en el libro de Génesis. Los hermanos tuvieron miedo después de que lo reconocieron, pensaron que José se iba a vengar, pero José, mis hermanos, entiende bien el propósito de Dios para su vida. Y dice allí en Génesis 50:20, mis hermanos, vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entiende José, mis hermanos, que la circunstancia de su vida, que aparentemente él no lo buscó, pero fue un cambio en su vida, estar en la casa de su padre a vivir como esclavo y luego en la cárcel. Y él entiende que Dios guió todo esto y Dios tenía un propósito para salvarle la vida a su propia familia, a aquellos que le habían dañado. Él entiende perfectamente bien esto, y tú y yo debemos entenderlo, mis hermanos. La verdad es que independientemente del cambio que tengamos en nuestras vidas, tenemos la promesa de Dios, mis hermanos, de que Dios va a darnos bendición a nosotros. Tenemos la promesa de que Él va a darnos bendición. Pero déjame decirte, déjame recalcarte otra vez, es una prueba de fe. Siempre, siempre en nuestras vidas, en los cambios, hay pruebas de fe. ¿Qué vas a hacer cuando tienes una relación rota, o cuando te va mal en el trabajo, o te va mal en la escuela, o cuando hay un nacimiento en tu familia, o cuando alguien fallece, o cuando alguien se gradúa, o cuando alguien reprueba? No importa, mis hermanos, el cambio siempre es una prueba de fe. Fíjense bien lo que dice la Escritura, 1 de Pedro 1:17, mis hermanos. ¿Podemos leerlo? Dice, vamos a leerlo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que es inevitable
La vida trae cambios y nuestra fe es probada en esos cambios, mis hermanos. Dios va a hacer para nuestras vidas, mis hermanos, puede usar todo para nuestro bien, pero Él nos prueba en nuestra fe y nos va a fortalecer, mis hermanos, a través de esto. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud a través de los cambios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud a través de las cosas, mis hermanos, que vemos en nuestras vidas que cambian? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Entonces, mis hermanos, quiero compartirles 8 principios, brevemente, 8 principios, mis hermanos, de cómo podemos crecer con el cambio a través de confiar en Dios. ¿Cómo podemos crecer en el cambio, mis hermanos, o con el cambio o a través del cambio por medio de confiar en Dios? Primer lugar, mis hermanos, primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios en el cambio. Cuando algo cambia en nuestras vidas, busca a Dios. Busca a Dios en el cambio que está pasando en tu propia vida, mis hermanos. Hay que buscar a Dios. La verdad, mis hermanos, tú y yo podemos encontrar el rostro de Jesús en cualquier lugar si lo buscamos. Incluso en las peores circunstancias, en las peores situaciones, mis hermanos, tú puedes buscar a Dios en cualquier circunstancia. Fíjense este pasaje, Jeremías 29, 13, 14, dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. ¿Saben cuál es nuestro problema, mis hermanos? Que cuando llega un cambio a nuestras vidas, buscamos todo lo demás excepto a Dios. Buscamos a todo excepto a Dios. Buscamos una solución rápida y fácil a nuestra situación. Buscamos una salida, buscamos la comodidad, buscamos estar a salvo, buscamos alivio, pero no. Lo que hay que buscar, mis hermanos, es al Señor. Tú y yo tenemos que hacer esto, tenemos que buscar de Dios. Cuando estás en medio de un problema, no pretendas huir. Cuando estás en un cambio, en una circunstancia difícil en tu vida, no pretendas evadirte, no busques la solución rápida. No pienses, ¿cómo puedo salir de esto? No pienses esto. No pienses, ¿cómo puedo cambiar las cosas? Lo que debemos hacer, mis hermanos, es buscar al Señor. No busques tu comodidad, no busques tu alivio, busca a Dios y obtendrás las otras cosas, obtendrás la solución, obtendrás la comodidad, la fuerza, lo que necesitas. Pero lo que necesitamos, mis hermanos, antes que todo, es buscar de Dios. Eso es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, en nuestros cambios tenemos que pedir a Dios sabiduría. Por favor, anótalo. Pide a Dios sabiduría. Cuando estás en un cambio, en una circunstancia, en una disyuntiva en tu propia vida, algo que no te gusta o algo que ha llegado a tu vida, entonces debes preguntarte: Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta circunstancia? ¿Qué quieres que yo haga en esta situación? Saben, a veces estamos en las circunstancias de nuestras vidas, mis hermanos, en esa circunstancia por las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y cuando llegan esas circunstancias a nuestras vidas, mis hermanos, no sabemos muchas veces qué hacer. Entonces, la manera en que debemos enfrentar esto es buscar a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres dirigirme? ¿Cómo quieres corregirme? ¿Cómo quieres que yo sea perfeccionado en esta situación? Mis hermanos, tenemos que pedir sabiduría. Y tenemos que pedir sabiduría por una razón. Porque cuando hay un cambio, mis hermanos, también nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Es esto. Supongamos, quieres iniciar un negocio, ¿no es así? Y ya lo iniciaste, alguna cosa, algo, y no te está yendo bien, ¿qué tienes que cambiar? Tu manera de pensar, de cómo hacer las cosas. Si sigues haciendo las mismas cosas y has fracasado, vas a seguir fracasando. Entonces, para que Dios cambie tu mente,
tienes que buscar de Dios y pedir sabiduría. En esa nueva relación, en el compromiso, en lo que sea, tienes que pedir a Dios sabiduría. Santiago 1:5, mis hermanos, lo dice allí. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, es decir, sin medida, sin escatimarlo. Y agrega al final, mis hermanos, le será dada. Esto es lo que necesitamos. La verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, mis hermanos, es sabiduría para vivir como Dios quiere que vivamos, para que vivamos una vida agradable, buena, santa, pura, pero que vivamos, mis hermanos, de manera adecuada delante de Dios. Y tú y yo tenemos que pedir sabiduría, mis hermanos. La verdad, si leemos todavía este pasaje, si ustedes lo leen en sus casas, mis hermanos, dice, pero no tienen. ¿Por qué? Porque no piden. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es buscar de Dios y, Señor, decirle, Dios, ¿qué quieres que haga en estas circunstancias? Dame dirección, dame sabiduría. ¿Dónde? ¿Qué decisión debo tomar? Tercer lugar, mis hermanos, hay que escuchar el susurro de Dios. Escuchar el susurro de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Cuando estamos en algún cambio en nuestras vidas, a veces, mis hermanos, estamos desorientados y no ponemos atención. Tenemos que estar tranquilos, mis hermanos, tener tiempo para escuchar de Dios, tenemos que estar en silencio, tenemos que estar así, mis hermanos. ¿Sabes? A mí me ha pasado. Mis mejores ideas han sido en momentos más difíciles, más oscuros, mis hermanos, en situaciones más complicadas. Pero déjame decirte, no es porque yo tenga una buena mente o tenga buenos pensamientos, no. Es porque hay que tomar tiempo para escuchar de Dios, hay que estar en silencio. Un buen ejemplo de esto, mis hermanos, es Primera de Reyes 19, del 11 al 13. El pasaje lo leímos al principio de este culto. Déjenme leerlo, mis hermanos. Dice allí que entonces, dice este pasaje, el Señor le dijo a Elías, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. ¿Lo puedes subrayar, por favor? Subráyalo en tu hoja. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dios te ha dicho alguna vez esto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿Qué estás haciendo en esta situación? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo terminaste en esta circunstancia? ¿Cómo terminaste en esta situación? ¿Qué estás haciendo? Dios hace esta pregunta a Elías, y no la hace una vez, la hace dos veces, mis hermanos, porque lo que Dios quería de Elías es que no estuviera metido en una cueva. Elías estaba en una cueva metido en el monte Horeb y estaba teniendo conmiseración de sí. Pobre de mí, me buscan para matarme, pobre de mí, todo el mundo me odia, nadie me quiere, solo yo he quedado fiel a Dios, nadie más. Estaba teniendo compasión de sí misma. Y saben, muchas veces, mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos cuando hay algún cambio en nuestras vidas. No nos va bien y empezamos inmediatamente a tener compasión de nosotros mismos, a autocompadecernos. Pero Dios quería captar la atención de Elías. Por eso le dice, sal, ponte en el monte. Y entonces vino un viento grande, mis hermanos, que quebraba hasta las rocas. Después un terremoto y después un incendio, un fuego, un incendio.
Pero el Señor no estaba allí. Y hasta el último, un susurro de una brisa apacible, y Elías entendió que entonces Dios estaba allí. ¿Saben, mis hermanos? Dios habla así, en susurros, en susurros. Y lo que hay que hacer cuando estamos en un cambio en nuestras vidas, en una circunstancia problemática, necesitamos frenar nuestra mente, parar, poner el freno en nuestras vidas. Es necesario bajar las revoluciones de nuestro vivir, disminuirlas, salir, sentarnos, mis hermanos, y buscar de Dios, estar dispuesto a escucharlo. Es decirle: Señor, ¿hay algo que quieras decirme en esta circunstancia? Y callarte y dejar que tu mente vaya más lento. Leer la palabra de Dios y dejar que penetre en tu mente y tu corazón, y hablar con Él en la oración, y detenerte y permanecer solamente en silencio delante de Dios. Saben, cuando hay cambios en nuestras vidas, entonces debemos hacer 3 cosas hasta este momento. Hay que buscar a Dios, eso es lo primero. Segundo, ¿qué más, mis hermanos? Hay que pedirle a Dios sabiduría, y en tercero, escuchar el susurro de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Cuarto lugar, mis hermanos, cuando venga un cambio en tu vida, no preguntes por qué, sino pregunta qué. Es decir, pregunta, cuando haya un cambio en tu vida, pregunta: ¿qué necesito aprender? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Frecuentemente preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Lo que queremos es una explicación a las cosas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? No pidas una explicación. Tú y yo no somos nadie para que Dios nos dé explicaciones. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Dios se ponga a darnos explicaciones a nosotros? No. En lugar de esto, pregunta ¿qué? Es decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Saben, mis hermanos? Esta es una situación de aprendizaje. Un cambio es una situación de aprendizaje, es una oportunidad de crecer. ¿Tú vas a crecer como una mejor persona o vas a crecer amargado ante una situación difícil? ¿Cómo vas a crecer? ¿Vas a ser mejor después de esa circunstancia o vas a ser peor? Te vas a amargar y te vas a resentir. ¿Sabes? Eso depende de tu respuesta. Depende de tu respuesta. ¿Sabes? Lo que hay que hacer no es centrarte en la circunstancia. No debes concentrarte en tu persona. No te centres en el problema ni en tu persona. No te enfoques en lo que está sucediendo a tu alrededor. Debes centrarte en lo que Dios quiere hacer de ti. Ese es el punto. Ese es el punto, mis hermanos. ¿Saben? Nuestro tiempo aquí en la tierra, mis hermanos, nuestro tiempo aquí en la tierra es una escuela. Y es una escuela de formación de carácter. Dios está formando un carácter en ti y en mí a semejanza de Cristo Jesús, para que nos parezcamos más a Él. Y tú y yo debemos crecer, de ser inmaduros y ser como niños en Cristo, a ser maduros en lo espiritual, mis hermanos. Debemos aprender esto. La verdad, lo cierto, mis hermanos, es que Dios está profundamente interesado en el carácter que tú y yo tenemos, y que sea más parecido a Cristo Jesús más cada vez. Dios está interesado en lo que te vas a convertir. Y Dios quiere formar un carácter así. ¿Saben, mis hermanos, cómo es que vienen los cambios en nuestras vidas y un crecimiento en nuestro carácter? Los cambios. Cuando viene un cambio en nuestras vidas. Cuando viene un cambio. ¿Por qué? Porque cuando viene un cambio a tu vida, o eres una víctima y vas a estar quejándote, o vas a ser un vencedor. Esas 2 opciones hay, mis hermanos. ¿Saben? Las víctimas siempre se están quejando, siempre se quejan,
Siempre que quejan, ay, pobre de mí, qué malas personas hay a mi alrededor, qué mala circunstancia, esto es terrible. Pero puedes no ser ese tipo de persona, puedes no ser esa persona. Si tú siempre te vas a estar quejando de las cosas, entonces eres víctima, eres víctima. En lugar de eso, tú deberías preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esta situación? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Saben, mis hermanos? El dolor es un buen maestro. El dolor, cuando llega dolor a tu vida por alguna situación, una situación de tu relación de matrimonio, una situación de pérdida de un familiar, alguien fallece, alguna situación de un quebranto económico y tienes dolor, déjame decirte, eso es un buen maestro. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar tu atención. Dios quiere llamar tu atención para que haya un cambio en tu vida y puedas crecer verdaderamente, puedas crecer. No necesitamos explicaciones, mis hermanos, de muchas cosas que suceden en nuestras vidas. Nunca vamos a entender todas las cosas que suceden en nosotros. Lo que sí necesitamos es preguntar, Señor, ¿qué quieres hacer de mí? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres? Y en eso, mis hermanos, nosotros podemos crecer y Dios puede formar nuestro carácter a semejanza de Cristo. Dame preguntarte, ¿qué tenemos que aprender en la vida? ¿Qué es lo que tenemos que aprender en la vida? Hay muchas cosas que tenemos que aprender en la vida con respecto al carácter, mis hermanos. Déjame decirte unas pocas. Una de las cosas que tenemos que aprender, mis hermanos, en la vida es estar contentos, estar alegres. Muchas personas están contentas si les va bien o no, por la circunstancia. Me fue bien, estoy contento. Me fue mal, no estoy contento. Pero la vida del creyente no depende de las circunstancias externas. Si uno está contento o no, por si le va bien o no a uno, mis hermanos. En este asunto, en este punto, nos puede ayudar mucho la palabra de Dios. Filipenses 4:12, mis hermanos, dice, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Filipos. Les dice, no lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido, ¿puedes subrayarlo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el apóstol Pablo lo pone, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puedes subrayar? Saben, mis hermanos, de este pasaje nos gusta mucho la última parte. Todo lo puedo hacer en Cristo, quien me da las fuerzas, quien me fortalece, me da el poder. Todo lo puedo hacer en Cristo, quien me fortalece. Nos gusta este pasaje, mis hermanos, la parte final. Pero, mis hermanos, la parte primera es muy importante. Porque tenemos que aprender, fíjense bien, el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento, a contentarme. Lo que quiere decir, mis hermanos, que uno aprende a ser feliz. Uno aprende a ser feliz, mis hermanos, es esto. Uno aprende a estar contento. El apóstol Pablo dice, con poco o mucho estoy contento, mis hermanos. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, en realidad en este pasaje, mis hermanos. La verdad es algo que se aprende. Uno aprende, mis hermanos, a madurar, a crecer y a estar contento. No es algo natural, no es algo que nos surja de nosotros mismos, mis hermanos. Realmente no es así. Lo que sucede, mis hermanos, es que tenemos que aprender a estar contentos. Y esto viene por medio del desarrollo y el crecimiento espiritual. Por eso, cuando hay un cambio, tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta circunstancia? ¿Qué quieres enseñarme en esta situación? ¿Qué quieres enseñarme en esto? Romanos 5, 3 y 4, mis hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo dice allí, también nos alegramos, dice el apóstol,
al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, es decir, paciencia. Y la paciencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Déjame preguntarte esto. ¿Te has preguntado por qué la vida es difícil? ¿Te lo has preguntado? Tenemos que admitirlo, la vida es difícil, ¿o no? No siempre las cosas son fáciles, mis hermanos. A veces son difíciles. Pero déjame decirte, Dios no dijo nunca en su palabra que la vida sería fácil. ¿Por qué? Porque esto no es el cielo, esto es la tierra. Y aquí, mis hermanos, aquí es un mundo quebrado por el pecado. Las cosas no son fáciles, mis hermanos. Sin embargo, déjame decirte, estamos aquí y es un periodo de prueba, es la escuela, es el periodo, mis hermanos. La vida no es fácil, porque donde quiera que hay pecado va a haber dificultades. Quizás te preguntes tú, ¿por qué después de dar mi vida a Jesús? ¿Por qué después de dar mi vida a Jesucristo estoy tratando de hacer lo que es correcto, estoy tratando de hacer lo que le agrada a Él? Pero ¿por qué la vida es como una lucha? ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque Dios nos quiere cambiar a ti y a mí, pero tú y yo no queremos cambiar. Esa es la verdadera razón de toda la lucha en nuestra vida. Dios quiere cambiarte, Dios quiere cambiarme a mí, Dios quiere hacernos crecer, Dios quiere que tú dejes de ser un niño espiritual y que seas una persona madura. Dios quiere que tú te conviertas en un hombre de Dios o en una mujer de Dios. Pero ¿cuál es el asunto? Que tú y yo no queremos. Ese es el punto, mis hermanos. Queremos ser egocéntricos, queremos ser egoístas, queremos seguir con nuestros propios planes, nuestra propia agenda. Queremos hacer, mis hermanos, lo que se nos ocurra a nosotros. No queremos ir de acuerdo con los planes de Dios. Y esta es la lucha. ¿Saben, mis hermanos? ¿Cómo sé que Dios va a usar todo para mi bien? Porque lo dice su palabra, ya lo vimos. Pero ¿cuál debería ser mi respuesta frente a estas circunstancias? ¿Sabes? Nuestra respuesta debería ser esta: dale las gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Podrías decir, bueno, yo estoy en un cambio en estos momentos en mi vida. No sé lo que va a pasar con mi trabajo, o he perdido mi salud, o mi familia, o no sé qué va a suceder. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en este momento? ¿Sabes cuál es? Pues esta es la voluntad de Dios, que tú des gracias en todo, en todo. Y quiero hacer un momento aquí, mis hermanos, un paréntesis aquí. Alguna vez lo he dicho y lo quiero volver a decir, mis hermanos. No quiere decir este pasaje que debemos dar gracias por todas las cosas, no, por todo no. Eso es tonto. Dar gracias a Dios por todo lo que te pasa. Es decir, algún familiar falleció en tu familia, vas a dar gracias a Dios porque se murió. No sé cuál haya sido tu relación, ¿verdad? Pero espero que no ores así, ¿verdad? O vas a dar gracias porque está enferma tu mamá o tu papá, o tu hijo tiene leucemia y vas a darle gracias porque tiene leucemia. No, no se trata de eso. Lo que dice, y es importante las palabras, mis hermanos, el pasaje den gracias en todo, es decir, en toda circunstancia, no por las circunstancias, sino en las circunstancias tienes que darle gracias a Dios. Tú puedes decirle: Señor, no me gusta lo que está pasando en mi vida ahora mismo, no me gusta lo que estoy viviendo ahora mismo, pero Señor, te doy las gracias porque estoy aprendiendo a crecer,
Te doy las gracias en esta circunstancia, Señor, porque sé que tienes el poder para cambiar las cosas. Te doy las gracias en esta circunstancia porque me vas a fortalecer. Te doy las gracias porque sé que me amas y que te preocupas por mí. Te doy las gracias en esta circunstancia porque, Señor, sé que haces lo mejor para mí en mi vida. La verdad, mis hermanos, hay una diferencia entre darle gracias a Dios por las cosas, a darle gracias a Dios en esas circunstancias, en esas cosas. ¿Sabes? Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere hacernos crecer. Y entonces, la manera que Dios utiliza para hacernos crecer, mis hermanos, es, tenemos que decirle, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda? Y tengo que aprender. Y una de las maneras de aprender, mis hermanos, es que debo darle las gracias a Dios por cada cosa que está pasando en mi vida, en esa circunstancia. Por otro lado, mis hermanos, en quinto lugar, concéntrate en lo que nunca cambia. Ya les dije, mis hermanos, que hay cosas que cambian, muchas cosas que cambian. El cambio es algo inevitable en nuestras vidas, mis hermanos. Pero déjame decirte, no te centres en lo que cambia, sino debes centrarte en lo que no cambia. En otras palabras, déjame decirte, no te centres en la circunstancia, no te centres en el problema, no te centres en las personas, no te enfoques en ellos. Tú debes enfocarte en las cosas que no cambian. ¿Qué es lo que no cambian? Hay tres cosas. Yo no lo puse en la pantalla, tampoco lo tienes en tu boletín, si lo puedes anotar por allí, por algún lado. Es tres cosas nunca cambian. Son tres cosas. En primer lugar, lo que no cambia, mis hermanos, es el amor de Dios. Eso no cambia, es inalterable. Segundo lugar, lo que no cambia son los propósitos de Dios para nosotros. No cambian. Y tercer lugar, mis hermanos, lo que no cambia son las promesas de Dios. No cambian, su palabra no cambian. Estas tres cosas nunca van a cambiar. No cambian, mis hermanos. El amor de Dios nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar el amor de Dios, mis hermanos. Dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Y eso es inalterable. No cambia. Enfócate en eso, no en las cosas que cambian, no en tu circunstancia, enfócate en lo que no cambia. Y lo que no cambia es el amor eterno de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, lo que no cambia tampoco, mis hermanos, son los propósitos de Dios para nosotros. Dice la Escritura, Salmo 33:11, ¿lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por generación y generación no cambian los designios ni los propósitos de Dios, mis hermanos. Eso no cambia, sus planes no cambian, mis hermanos. Van a perdurar para siempre, duran eternamente. Y déjame decirte, dice la Escritura, que los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Y eso no cambia. No cambia eso. Hay una tercera cosa que no cambia, mis hermanos, son las promesas de Dios, su palabra. Lo pueden leer conmigo, Isaías 48, mis hermanos, dice la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿En qué se basa la fe? Déjame decirte, no es en un sistema de creencias que alguien elaboró. No es lo que yo diga como pastor de esta iglesia. No es lo que alguien más diga, mis hermanos. La fe tiene una base muy segura y firme. La fe se basa en la palabra de Dios, es decir, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Por ejemplo, si dice la Escritura, mis hermanos, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Si tú tienes fe en eso, en esa promesa de la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra, déjame decirte, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, eso es fe. Tú estás considerando la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe, mis hermanos, no es algo abstracto que se basa en algo nebuloso, no. La fe se basa en lo que Dios dice en su palabra y que Él lo va a cumplir, lo va a hacer. Dios va a cumplir su palabra, mis hermanos, y la cumple. Yo puedo prometer y fallar, tú también, pero Dios no hace eso, mis hermanos. Por eso este pasaje dice en la Escritura: la hierba se seca, la flor se marchita, porque son cambios. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Son tres cosas que no cambian: el amor de Dios, sus propósitos y su palabra. Eso nunca va a cambiar. Y déjame decirte, tú y yo necesitamos algo firme de qué asirnos en este mundo que cambia. En este mundo que cambia, en estas circunstancias que cambian, necesitamos algo firme a lo cual tú y yo necesitamos asirnos. Estas tres cosas jamás cambian, no cambian. Ahora, por otro lado, en séptimo lugar, mis hermanos, en sexto lugar, perdón, si tienes un cambio en tu vida, una circunstancia difícil, por favor, no le hagas frente tú solo. No le hagas frente tú solo. Dice la Escritura, mis hermanos, la Escritura dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Este pasaje, mis hermanos, frecuentemente se usa en las invitaciones de boda, ¿no? Dice, para cuando dos van juntos en un camino, en la vida, mis hermanos, dice, pues mejores son dos que uno. Incluso el pasaje, mis hermanos, el versículo 11, que yo ya no coloqué en la pantalla, dice, bueno, si dos se acuestan juntos, ¿cómo se calentarán? O se acuesta uno solo, bueno, si dos están juntos, se calientan. Lo que está tratando de decir la Escritura a nosotros, mis hermanos, es que no tenemos por qué hacerle frente a las circunstancias de nuestras vidas, a los cambios solos. Puedes hacerle frente. Platícalo con tu esposo, tu esposa, un hermano cristiano que sea maduro, con alguien, para que oren juntos y te aconsejen y puedas hacer frente a esos cambios, esas circunstancias en tu vida, para que puedas hacer frente a estas cosas. ¿Sabes? Cuando queremos hacer frente nada más nosotros solos a estas cosas, ¿sabes cómo se llama eso? Arrogancia. Eso se llama orgullo, pretendiendo que tú solo puedes hacer frente a esas cosas. Pero no se trata de esto, mis hermanos, se trata de buscar ayuda. ¿Dónde lo puedes encontrar? Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu papá, un hermano de la iglesia que te aconseje. Puedes hacerle frente a estas cosas, mis hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer. Séptimo lugar, mis hermanos. Séptimo lugar, frente a los cambios, frente a las circunstancias, lo que tienes que hacer es ser una persona de promesas. Voy a ampliar un poco más acerca de la palabra de Dios que permanece para siempre. Debes ser una persona de promesas. ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo debemos construir nuestra vida en las promesas de Dios. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia? Hay más de 7,000 promesas. Más de 7,000 promesas en la Biblia, y están esperando allí que tú las reclames, que nosotros las reclamemos. Son como cheques en blanco. La mayor parte de las promesas son condicionales, es decir, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú haces esto otro, yo voy a hacer esto otro, dice Dios. Son condicionales, pero necesitamos aprender estas promesas, necesitamos a tenerlas, mis hermanos, y hacerlas valer. Es como ir con Dios. Señor, tú has prometido en tu palabra que si yo hago esto, tú harás esto otro. Es como ir con Dios y decirle: Señor, tú has dicho esto en tu palabra, tengo fe por lo que tú has dicho en tu palabra. La verdad, mis hermanos, debemos estar nosotros no mirando las circunstancias a nuestro alrededor,
sino buscando las promesas de la palabra de Dios sobre las cuales construir nuestras vidas. Saben, mis hermanos, déjenme ponerles algunos ejemplos de promesas. Primero, Filipenses 1:6. Dice allí el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo no somos perfectos, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en mí. Lo que dice, mis hermanos, es que Dios comenzó una buena obra. La buena obra que comenzó la va a continuar hasta que quede completamente terminada cuando Cristo Jesús regrese. Es una promesa de la Escritura. Así es que, déjame decirte, no te desanimes. Dios sigue trabajando en ti. El Señor sigue trabajando en tu vida, en mi vida, en nosotros, y Él nos va a llevar paso a paso, hasta que termine esta obra de perfección en nosotros, mis hermanos. No ha terminado Dios con nosotros. Déjame decirte otra promesa de la Escritura, 1 de Pedro 5:7. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerla. Dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sabes? Cuando estés en una circunstancia difícil, tú puedes lanzar todo el peso de tu ansiedad sobre Él. Todo el peso de tu preocupación, todo el peso de tu angustia, de tu dolor, lo puedes colocar en sus manos. La palabra, mis hermanos, aquí es que pongan, es echar. Mis hermanos, no es solamente, bueno, tomo mi preocupación y la pongo, sino es echar, como cuando uno trae un costal cargando, un bulto, y uno llega al sitio y lo que uno hace no lo baja uno con cuidado, a ver, no, ¿qué hace? Lo avienta, lo echa. Esa es la idea del pasaje en el idioma original, es echarla, avienta, arroja toda tu preocupación en las manos de Dios, toda tu ansiedad, por una razón: porque a Dios le importa, porque Él tiene cuidado de ti y de mí, dice el versículo, tiene cuidado de ustedes. A Dios le importa lo que nos pasa, lo que estamos viviendo, a Dios le interesa, Él está profundamente interesado en tu vida más que tú mismo en ti. Dios está profundamente interesado. Entonces, puedes hacer uso de esta promesa. Dios tiene cuidado de ti, le interesa tu vida, echa toda tu preocupación en Él. Salmo 112:7, mis hermanos, es otra promesa. Yo les pido que la lean conmigo, mis hermanos. La puse en dos versiones, la Reina Valera 60. Dice, vamos a leerlo: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Fíjate bien. ¿Pueden llegar malas noticias a nuestras vidas? Sí, pero podemos vivir tranquilos, sin temor, sin ansiedad, porque nuestro corazón está firme confiando en el Señor. Es una promesa, puedes tomarla para ti. Yo la puse allí también en una versión libre de la Biblia, mis hermanos, la voy a leer. Dice: el hombre justo no le teme a las malas noticias, ni vive en el temor de lo que pueda suceder. Él ha instalado en su mente que Dios se hará cargo de él. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es ser hombres y mujeres de promesas, de las promesas de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente, octavo lugar, mis hermanos, confiaré en Dios no importando la circunstancia, si lo quieres anotar. Confiaré en Dios no importando la circunstancia, no importando lo que la vida traiga, no importando cualquier cosa. ¿Saben la historia de Job? Dice la Escritura, mis hermanos, en Job, en el libro de Job, que Job tenía mucho dinero, muchas casas, muchos animales, vacas, tenía camellos, tenía burros, muchos animales, tenía mucho dinero. Pero en el lapso de 2 días perdió todo, todo. Y aún
mis hermanos, su cuerpo fue atacado. Dice la Biblia que tenía una sarna maligna. ¿Te ha picado un mosquito en la noche y no te ha dejado dormir y estás rascándote? Qué molesto es eso, ¿no? Bueno, Job tenía, mis hermanos, una sarna, un prurigo, un prurito, mis hermanos, en su cuerpo, y él se rascaba, dice la Biblia, con una piedra, con una teja. Era tanta la comezón. Y estaba sentado allí, incomprendido por sus amigos, porque le decían, ¿algo hiciste? Algo hiciste, por eso te ha pasado todas estas cosas. ¿Algo hiciste? E incluso su propia esposa le dijo, maldice a Dios y acábate de morir. Su propia esposa no le comprendía. Pero Job, mis hermanos, sigue confiando en Dios. Y él dice estas palabras, mis hermanos. Aunque él me mate, en él voy a esperar. Aunque Dios me mate, aunque él me mate, en él esperaré. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué es lo que está demostrando Job? Que sigue confiando en él, que sigue confiando en Dios en toda circunstancia, mis hermanos, en toda circunstancia. Saben, mis hermanos, hace 6 años a mí se me reventó el intestino por mayo, precisamente un 10 de mayo, un 9 de mayo, mis hermanos, me acuerdo muy bien, se me reventó el intestino. Y todo el día siguiente, mis hermanos, estuve yo en mi casa con dolor, estuve así. Y hasta el otro día fue que fui al hospital. Me operaron, mis hermanos, todavía me tuvieron una observación, se me había reventado y me operaron. El cirujano me dijo, bueno, voy a tratar de hacerte la cirugía con laparoscopía, que es mucho mejor, pero si no puedo, te voy a abrir. ¿Está bien? Y me dijo también, voy a tratar de reconectarte el intestino. No se puede a veces reconectar porque los intestinos, uno y otro, quedan muy frágiles porque están inflamados y entonces pues lo que hacen es dejar una porción del intestino hacia la superficie. Y eso es lo que voy a hacer, si no puedo reconectarte. ¿Está bien? Está bien. Yo estuve orando con mi esposa y con mis hijas en la noche antes de que me operaran. Dios es bueno. Lo cierto es que me pudieron operar por endoscopía, lo cual pues es una recuperación más rápida, y también me reconectó, porque si no implicaba hacer otra vez otra cirugía más adelante, unos 3, 4 meses después. Dios es bueno. Ese mismo año, en diciembre, mis hermanos, a mi esposa se le diagnosticó un cáncer en el ovario, un cáncer en ovario. A veces este tipo de cánceres en las mujeres crecen y como están en la fosa ilíaca, mis hermanos, van creciendo. Mi esposa, déjenme decirles, mis hermanos, parece licuadora, jamás se enferma del estómago, nunca, nunca, mis hermanos, pero me dijo, me siento mal, revísame. Y dice, oye, tienes una bola allí. Y sí, tenía una bola allí en el abdomen. La diarrea pasó a segundo término, mis hermanos, y la idea fue hacerle un ultrasonido rápido. Al día siguiente se lo mandé a hacer, busqué un ginecólogo y me dijo, la llevaba a consulta, le volvieron a hacer otros estudios y en 1 semana y media le estaban operando. Y me dijo el ginecólogo, voy a tratar de salvar lo que sea posible, si no, pues le voy a quitar los 2 ovarios, la matriz, las tubas uterinas, una parte del epiplón o el peritoneo y demás cosas. ¿Está bien? No hay problema. Y de hecho, cuando estaban operando a mi esposa, el cirujano me habló, salió del quirófano y me dijo, oye, si encontramos algo allí, y lo mandamos a patología y dice que sí es cáncer, entonces le voy a quitar todo. Está bien, está bien. Pero Dios es bueno, porque el cáncer que tenía, mis hermanos, estaba limitado. Y había crecido allí en el ovario, pero estaba limitado al ovario, no había salido a ningún otro lado, estaba allí. Dios es bueno. Dios es bueno, mis hermanos. Con esta cirugía se acabó el problema, no hubo nada más que hacerle, no hubo nada más que hacer. ¿Saben de qué se trata la vida, mis hermanos?
de confiar en Dios, no importando las circunstancias. Puede darte cáncer, puede fallecer algún familiar, te pueden despedir del trabajo, te puede pasar cualquier cosa. Pero lo que tienes que hacer es seguir confiando en Dios, no importando la circunstancia. Hay que hacerlo así, mis hermanos. Por eso, la actitud que tú y yo debemos tener delante de Dios, cuando venga un cambio a nuestras vidas, es la que tenía Job. Déjame decirte, es esta, ¿lo puedes leer conmigo? Vamos a leerla, mis hermanos. Dice, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la actitud que tú y yo debemos tener, mis hermanos, porque es la actitud, cuando tengamos una circunstancia difícil, porque es la actitud que nos permitirá crecer y madurar en Cristo Jesús. ¿Lo harás así? ¿Lo harás así? Es lo que Dios desea de todos nosotros, mis hermanos. Yo espero que sí, que lo podamos hacer así. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a inclinar sus rostros allí en sus lugares. Señor, me doy cuenta en tu palabra que no hay crecimiento sin cambio. Y el cambio va a traer a nuestras vidas dolor y a veces pena. Pero Señor, tú en los cambios y en el dolor y en las circunstancias difíciles de nuestras vidas nos quieres hacer crecer. No sé qué circunstancias estén pasando mis hermanos, no lo sé. Pero si alguno de los que están aquí tiene alguna circunstancia, algún cambio en su vida, algo difícil, Señor, te pido que tú permanezcas con él. Que mis hermanos puedan enfocarse en aquellas cosas que no cambian, tu amor eterno, tus promesas y tus propósitos. Te pido, mi Señor, que bendigas esta iglesia, bendice a mis hermanos, a cada uno de los que están aquí. Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Haznos crecer a semejanza de Cristo Jesús, cada día, mi Señor. Sé que tendremos que pasar por circunstancias difíciles, cada uno de nosotros, cada uno. Pero Señor, eres bueno y bendito sea tu nombre, Señor, por la eternidad. Bendito seas. Esa es la actitud con la cual deseamos, mi Señor, enfrentar todas las cosas y todas las circunstancias. Queremos darte la honra a ti, la gloria y todo el honor. Gracias, Señor. Bendecido sea tu santo nombre. Gracias. Amén.